algo, dicho sea de paso, profeta, Claro. de que muchas veces hoy en día no hemos modernizado tanto, tal vez no intencionalmente caemos en el sectarismo, caemos en herejías, porque queremos usar un nuevo sistema que no es la doctrina ni lo que el Señor Jesucristo constituyó, que fueron 5 oficinas. Aparte de eso, hay muchos otros dones de servir, de dar, hay muchísimos. Entonces, ¿por qué razón a lo que hoy en día le llamamos doctrinas son sectas infiltradas dentro de la iglesia? ¿Por qué le llamamos doctrina a las sectas y a la herejía? ¿Qué es una herejía? Una herejía es algo que se aparta de la verdad, de lo constituido en la palabra de Dios. Es decir, que yo no puedo hacer mi propio evangelio con sistemas modernos. Que mira, déjame decirte algo. Yo he visitado muchas iglesias, tengo muchos amigos pastores que están en este sistema ya, pero no le puedo llamar hereje, porque sabemos que hemos evolucionado. Y por ejemplo, la visión celularia, la célula, los grupos, los encuentros, es maravilloso, es una bendición, porque yo también estuve sentado por muchos años en una iglesia donde fluye este sistema de célula, de mucho liderazgo, que es muy bueno, pero no podemos sustituir el liderazgo por el evangelio de Cristo. Hay sistemas que benefician a la iglesia si lo usamos, como las células, los encuentros. Hay tantas maneras de poder atraer a la grey de Cristo a la iglesia, ¿entiendes? Pero hemos querido ahora implementar un sistema que aparentemente es bíblico, pero no es bíblico. Así es. Porque yo no puedo aceptar, por ejemplo, yo que estuve en una iglesia muchísimos años, no tengo que decir el nombre porque no es mi objetivo dañar, porque quiero mucho esa iglesia, aprendí mucho allí, pero llegué al nivel de que ya no podía pasar de líder. Ya no podía ser evangelista. Incluso empecé en la radio, empecé a hacer varios movimientos y vi de una vez la indiferencia. ¿Por qué? Porque en este sistema jezabélico, el único que puede brillar es el pastor o la familia pastoral. Allí nadie puede brillar, no solamente en esta iglesia lo vi, sino en muchas otras iglesias. Como digo, mi objetivo no es herir a nadie, no es chimetear, no es que soy Paquita la del barrio o Agripina lengua de mime o lo que tú quieras llamar, ¿entiendes? Sino que yo, al igual que Judas, lo dice en el capítulo 1, dice que contendamos por la fe que un día se nos fue dada. Entonces esto no es chisme, esto no es tratar de hacer bulla para coger un rating. Si yo quisiera tener seguidores, hiciera tantas cosas. Si quisiera monetizar, también lo hiciera, pero no es mi objetivo. A mí Dios me ha llamado como profeta en esta generación para llamar la atención, para corregir, para edificar, para consolar a ministros que han sido rechazados por malos pastores, como lo habla Ezequiel capítulo 34, que lo que quieren es la lana de las ovejas, pero no curan la perniquebrada. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y ya te voy a pasar, profeta, perdona que te interrumpí. Pero estamos viviendo en unos días que cuando el pastor ve, no todos, que hay unción en una oveja, que hay un llamado, porque déjame decirte, la mayoría de pastores somos profetas y tenemos discernimiento y sabemos cuando una de nuestras ovejas tiene llamado al ministerio. Pero dicen en su forma de pensar, aquí él no puede surgir. No puede surgir porque me va a dañar el negocio. ¿Por qué? Porque son pastores asalariados. ¿Qué quieren hacer?
darle crecimiento a líderes por años. Por ejemplo, yo estuve en una iglesia, estuve en varias iglesias, yo no estoy diciendo nombre, no estoy diciendo cuál fue el pastor para que no se me malinterprete, porque yo lo que estoy atacando es el espíritu inmundo de Jezabel que castra a los ministros, que les roba el sueño a los soñadores y que con el síndrome de Saúl detrás del ungido ataca a los ungidos con llamado. Pero wow. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Son 5 ministerios. ¿Dónde están los 5 ministerios en este sistema jezabélico? ¿Por qué no lo dejan pasar de líder? Porque es en 4 paredes, es un monopolio, es como una especie de pirámide. De allí no sale nada. Yo conozco amigos míos en esta iglesia que tuve, en la última, no voy a decir nombre, pero son mis amigos. Y todavía somos amigos porque ellos saben que claro, lo que yo he estado predicando por hace ya varios años, aunque no consecutivamente, pero yo he protestado que por qué tú tienes 25 años en una iglesia, tienes 20 años en una iglesia y de líder no han pasado. De allí, por ejemplo, de esta iglesia no ha salido un pastor. Mas, sin embargo, ahora, la cabeza de esa iglesia, ahora él es como una cobertura de otras iglesias, de otros pastores. Pero ¿por qué no formar los líderes que han nacido allí, que tú lo has criado con el ABC y con el liderazgo, pero no has expandido sus mentes para que ellos puedan soñar en llegar a ser cosas aún mayores que la que Cristo hizo, como dice la palabra? Porque el Señor constituyó 5 ministerios, valga la redundancia y la repetición. Yo aquí no ando con mucho estilo ni con mucho protocolo. Amén. Pero el Señor constituyó 5 ministerios. ¿Dónde están los 5 ministerios en estas iglesias? Que es un sistema jezabélico donde nadie allí puede crecer. Nadie allí puede tener un ministerio. ¿Por qué? Porque lo tienen pasmado. Sus mentes ellos no conocen. Mira, los israelitas cuando estaban en Egipto, muchos de ellos nacieron en Egipto, otros vinieron, ¿verdad?, a Egipto. Pero los que nacieron en Egipto no conocían lo que era la democracia divina, porque nacieron en esclavitud. Y eso era lo que ellos conocían. Aunque la aflicción era tal que dice que el gemido de Israel subía a la presencia del Señor y el Señor tuvo pesar. Wow. De allí salió Moisés. Dios está buscando a Moisés como tú, Misael, y como yo, que le podamos quitar la venda de los ojos a tanta gente que están en estas iglesias del sistema por años y nunca van a llegar al propósito divino de su vida. ¿Por qué? Porque le enterraron el don. Ahora yo te pregunto a ti, líder, que tú sabes que te estoy hablando la verdad, si es que tú estás en una de estas iglesias del sistema, ¿qué tú le vas a decir al Señor? Cuando él te pregunto, ¿qué hiciste con el don? Oh, lo enterré porque tuve miedo a lo que dijera mi pastor. ¿Ah? No es lo que diga tu pastor, no es lo que diga tu mentor, no es lo que diga tu líder, es lo que diga Jesucristo. Es lo que se forjó para ti desde antes de la fundación del mundo. No dejes que nada ni nadie te robe a ti tus dones. Pero Dios me tuvo que pasar por este sistema para yo aprender, porque mira, en realidad la iglesia no es mala, pero el pastor se cree la última Pepsi Cola del desierto. Y es una clase de pastor que lo identifico, y ya te voy a pasar, perdona, que es que tengo algo bueno por aquí. No, dale. Fluye. Pero dice la palabra de Dios acerca del carácter de los hombres en los últimos días. Dice que serán aborrecedores de lo bueno, que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Entonces hoy en día estamos viviendo unos tiempos, aquí estoy buscando aquí la referencia, porque quiero que también vayamos tomando apuntes y que vayamos leyendo las escrituras, porque nos vamos a basar en las escrituras de lo que nosotros estamos hablando. Porque dice la palabra, valga la redundancia, ¿no?, y la repetición, que tenemos que contender por la fe que se nos ha sido dada a nosotros, ¿verdad? Entonces no estamos haciendo nada malo en llamar la atención, en protestar por lo que es justo.
¿Cómo es posible que yo dure 12 años? Creo que fue que yo duré ahí. Hasta me fui un día con una cuerda. A los 4 años me dice, Señor, no, tú tienes que terminar tu curso allá, porque la iglesia es buena, es una iglesia buena, y Dios me dio crecimiento en áreas de mi vida que necesitaba. Liderazgo, muchas veces tal vez no tuvimos un padre que tal vez no educara de cierta manera, y el Espíritu Santo a través de los pastores tienen ese poder de dar paternidad, y uno recibe del Espíritu Santo conforme a la necesidad. Claro, nos abstenemos de todo mal. Hay muchas iglesias que son buenísimas, pero el sistema jezabélico han caído en secta, han caído en herejía por apoyar el sistema que tienen para reciclar los líderes por años, para que esos líderes sean la columna de esta iglesia. Y está bien, porque si a ti Dios te llamó a estar en una iglesia, a servir en una iglesia, está bien. Pero ¿qué si el Señor te llamó a ser un ministro, un apóstol, un profeta, un evangelista, etcétera? ¿Por qué tenemos que obstaculizar el crecimiento? ¿Por qué tenemos que tirarle lanza a los Davises, a los... razón? Porque tienen miedo a que muchos ungidos crezcan allí y surjan allí. Pero ¿por qué no le damos el crecimiento a ese liderazgo? Y lo formamos para que sean hijas de tu iglesia, para que te llames apóstol, para que te llames bishop, para que te llames un líder. Porque hoy en día todo es apariencia, todo es título. Ayer fue que me vine a poner mi título de doctor en divinidad y en ciencias teológicas. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa coger